Ok. Bien, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Bien, muy bienvenidos a esta actividad especial, a esta reunión con los amigos de la Fundación Jaime Guzmán, con nuestro equipo, pero sobre todo con quienes se sentían amigos, fueron amigos, camaradas políticos, no sé, compañeros de universidad, gente que conoció a Jovino, o lisa y llanamente que admiró su derrotero político. Esto es una actividad que nos permite vía plataforma Zoom llegar a muchas personas y agradecemos el interés que ha tomado. Eh, Quiero agradecer también a nuestros dos invitados, Gabriel Villarroel, abogado de la Universidad Católica, académico, escritor de varios textos, Carlos Bombal, también abogado, amigo de Jovino ambos, ¿no? Carlos fue diputado y senador, la Unión Demócrata Independiente, ambos son militantes, entiendo, de la UDI. Carlos, si no me equivoco, no me acuerdo cuándo, Gabriel, pero Carlos, entiendo que tú en el 91 entraste a militar en la UDI, si es que no me equivoco, digamos. Les quiero Claro, agradecer. Les quiero efectivamente. agradecer, muchas gracias. Les quiero agradecer a ambos. Recordar que hace exactamente un mes, por eso hemos elegido esta fecha, falleció Jovino Novoa, Jovino que presidió esta fundación, la Fundación Jaime Guzmán, desde el año 2015, que tuvo una amplia y destacada carrera política. Jovino tuvo una vocación de servicio público de toda la vida. Su preocupación por el país parte muy temprano, cuando ingresa a la Universidad Católica, conoce a Jaime Guzmán y ambos, junto a otro grupo de personas, ¿verdad?, destacadas, fundan el movimiento gremial, fueron compañeros y amigos. De hecho, su tesis de universidad, la tesis de universidad es escrita por Jaime Guzmán y por Jovino Novoa, ¿cierto?, teoría sobre la universidad, donde ahí uno puede destacar dicho texto como una parte de la estantería medular de lo que es la biblioteca doctrinal del gremialismo, ¿no? Es un texto que deberíamos conocer todos quienes nos sentimos cercanos al movimiento gremial. Bueno, y Jovino, bueno, no solo participó en el gobierno militar, también Jovino fue senador por la misma circunscripción de Jaime, luego en las elecciones que seguían al periodo que termina Miguel Otero, fue presidente del Senado, presidió la UDI también, y como yo les digo, bueno, luego su retiro político, principalmente por la enfermedad que le aquejaba a Jovino, presidió esta fundación desde el año 2015, una persona llena de virtudes, de liderazgo, anécdotas, me imagino, se las voy a dejar a ustedes, pero el liderazgo que ejerció Jovino es reconocido transversalmente. Yo me permito solo una, muy breve, antes de empezar. Yo tuve la suerte de poder participar en una comisión que, si ustedes quieren, estabilizó o actualizó los principios de la UDI junto a Gabriel, entre otras personas. ¿Te acuerdas, Gabriel? Sí, por Y, supuesto. y me acuerdo que en diferentes discusiones Jovino marcaba pauta doctrinal, experiencial, y fue clave en poder llegar a buen puerto en ese trabajo desde el punto de vista de la orientación de los principios. Bien, muy bienvenidos a cada una de las personas que hoy día está con nosotros conectados. Muy bienvenido Gabriel, Carlos, nuevamente. Yo les voy a pedir a ustedes que nos cuenten básicamente su experiencia de amistad, de camaradería política con Jovino, desde la dimensión que ustedes quieran. Les voy a dar unos minutos cada uno, luego podemos conversar, ¿cierto? Algunas cosas que quieran compartir, y si alguien tiene alguna pregunta, los invito a formularla en el chat, en la ventana del chat, o de preguntas y respuestas que tenemos ahí abajo. Gabriel. Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, yo quería agradecer a la iniciativa de la Fundación Jaime Guzmán de haber organizado este evento, porque creo de que es un primer paso para mantener vivo el legado de Jovino. Esta iniciativa le asigno la máxima importancia porque creo que nosotros tenemos, así como los adversarios buscan enlodar normalmente el legado de nuestros íconos y posteriormente para que pasen al olvido, es tarea de nosotros frustrar esos intentos y mantener el legado de nuestras referentes presente, vivo y en condiciones de ser entregado a las siguientes generaciones.
Entonces, la lucha contra el olvido de los líderes es una tarea básica que la Fundación obviamente la hace en la persona de Jaime, ese es su objeto de existencia primordial, pero me parece muy bien que lo haya extendido también a Jovino, porque la izquierda en esto nos da lecciones, creo yo, de cómo ellos mantienen estos mitos a lo largo del tiempo vigentes, en términos casi de una especie como de panteón de personas a los cuales ni siquiera se les pueden dirigir críticas respetuosas. En cambio, nosotros somos poco diligentes en esta tarea. Permitimos que primero sean a veces denostados sin contemplaciones y posteriormente pasan al olvido. Entonces, dentro de ese contexto, esta iniciativa me parece esencial a mí. Creo que es primordial que la Fundación ojalá suma junto con el rescate y permanente vigencia del legado de Jaime a lo que respecta a Jovino, que fue su colaborador más cercano y quien lo interpretó y continuó con estas ideas a lo largo de los años. Y también les agradezco la oportunidad de poder referirme a dar un testimonio de un amigo. En el caso mío con Jovino, lo mismo que muchos de los que me escuchan, y Carlos desde luego, no fue solamente un referente político, un faro que iluminó al mundo de nuestras ideas y la acción política de nuestro sector, y muy especialmente de nuestro partido, sino que también un gran amigo. Nosotros nos reuníamos periódicamente, pero yo esto no lo cuento, normalmente no lo había comentado, pero en varias ocasiones, un par de 2 o 3 veces en que uno estaba con problemas personales, cuando nos juntábamos con un grupo de amigos a los cuales me voy a referir después, y yo llegaba un poco antes porque me quería escuchar, quería conversar conmigo, se daba tiempo para ocuparse y gracias a Dios la vida me dio la oportunidad también en el momento en que él necesitó de poder apoyarlo también. Entonces nuestra relación fue la de con un entrañable amigo con el que compartimos nosotros muchas vivencias, anécdotas, pero sobre todo compartimos sueños y un trabajo sin descanso, en el caso de él, por Chile y por los más necesitados. Y en ese sueño, en ese proyecto, tuvimos la suerte de acompañarlo nosotros. Jovino está indisolublemente ligado a su amigo Jaime, ¿no es cierto? Tal ya como lo hemos comentado. Juntos fundaron el gremialismo, juntos le dieron vida a la UDI. Y nuestro sector es fruto en gran medida de los esfuerzos de ellos dos. Y no cabe la menor duda de que fueron muy exitosos, porque la UDI fue el proyecto político más gravitante de la última parte del siglo XX y de principio del siglo XXI en Chile. Y extrañamente o curiosamente tuvo su cuna, donde mismo tuvo su cuna la democracia cristiana y donde mismo tuvo su cuna el MAPU, que después fue el que encabezó la transición en Chile a través del socialismo renovado, que fue la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y ahí fue Jovino, compañero de Jaime, juntos dieron vida a todo lo que son nuestras ideas, dieron un cuerpo orgánico de conceptos, pero también no solo se quedaron en lo que era obviamente la formulación doctrinaria, sino que en la acción política durante muchos años, largos años. Y lograron algo notable, porque en el mundo yo creo que no hay ningún grupo político que haya formado parte vertebralmente de un gobierno militar, como fue la UDI, que sobreviviera a ese gobierno. En el caso nuestro, la UDI no solamente sobrevivió, sino que creció y le correspondió por las circunstancias de la vida a Jovino ser quien la encabezara en su mejor momento. Ahora, en definitiva, a medida que yo, en el caso mío, a lo largo de mi vida ya larga, y en distintos ámbitos profesionales, como abogado, en la política, como académico también, uno tiene la oportunidad de conocer a muchas personas y he tenido la suerte muy notables en todos estos ámbitos. Y en definitiva, uno ha llegado, en el caso mío, a conocer a personas, de repente a deslumbrarse también en algunas etapas más tempranas de la vida con algunas personas, a adherir a ciertos liderazgos. Y es propio cuando uno es más joven, de que es menos reflexivo y probablemente se entrega con más entusiasmo y con menos espíritu crítico. Yo en ese sentido tuve la suerte de conocer a Jovino más adelante en la vida.
Y por lo tanto, cuando uno es más ecuánime para juzgar las virtudes y los defectos de las personas. Y en ese sentido destaco de que yo llegué a admirar a Jovino Novoa, como a pocas personas en mi vida, no obstante que lo conocí más tarde, y precisamente por eso tengo un juicio probablemente más ecuánime. A Jovino era una persona que no solamente provocaba la adhesión como que se puede seguir a un líder, sino que una gran admiración. Y esta admiración, en el caso mío, nació cuando lo conocí, nos empezamos a tratar con un grupo de amigos y después esto fue creciendo y se mantuvo a lo largo de toda la vida con él. Es una relación que mantuvimos a lo largo del tiempo en la cual yo puedo dar testimonio de que producía en la gente que trabajamos con él no solamente, como les digo, adhesión, sino que también admiración. ¿Cuáles eran los rasgos que yo creo que hacían a Jovino tan admirable, en síntesis? Para mi gusto, primero, el espíritu de sacrificio, porque Jovino, y esto, a nosotros se nos convoca a hablar aquí de Jovino como una vocación de servicio público, como un testimonio de vocación de servicio público. Yo creo que evidentemente que la tuvo, pero no era su elección ser un político de primera línea, ni ocupar los cargos de elección popular a los cuales terminó siendo llamado. ¿Por qué llegó a eso? Por un sentido de sacrificio, por el sentido del cumplimiento de un deber. Jovino, en realidad, por lo que yo lo conocí, lo que más le gustaba era ser un abogado. Y la verdad fue que él fue, a lo mejor no todos lo saben, pero fue un gran alumno en la Universidad Católica. Le tocó participar en un curso de la universidad que fue muy famoso porque tuvo grandes alumnos, José Joaquín Ugarte, por ejemplo, y Jovino y Jaime. Y siempre me acuerdo que el mismo Jaime nos comentó alguna vez de que él no había sido, porque bueno, indiscutiblemente el mejor alumno de ese curso en nota fue José Joaquín, pero Jaime decía, yo no era el segundo fue Jovino. Jovino fue un notable alumno en la universidad y cuando se recibió de abogado tenía un futuro profesional muy notable también. Entró a trabajar en una prestigiosa oficina, pero ¿qué pasó? De que vino el triunfo del gobierno de la Unidad Popular, Jovino con Jaime habían participado en lo que fue denunciar los riesgos que traía el totalitarismo marxista, lo que en ese tiempo se llamaba la campaña del terror, y de amenaza Jovino, y tuvo que abandonar el país en ese momento y se radicó en Argentina. Que si uno piensa en esos tiempos, lo que es partir en otro país, donde las leyes no son las mismas, y formó con otra gente una oficina de abogados, hizo una nueva vida en el fondo en Argentina, desde cero, hizo lo que quiso, después al final de su vida, incluso la última vez que yo lo vi, hicimos recuerdos junto a Carlos Villarroel, mi hermano también, de la vida que él llevó en Argentina, y él la recordaba con mucho cariño y con mucho entusiasmo, porque lo pasó muy bien. Bueno, y cuando tenía esto armado y podría haber seguido su vida ahí, se produce esta circunstancia en el gobierno militar de que había una disputa, ¿no es cierto?, que Carlos también le tocó participar a Carlos Bombal en eso, entre los que se llamaban los duros y los blandos, los que querían llegar al retorno a la democracia institucionalizada en la Constitución y los que no querían eso. Y Jovino fue llamado por Jaime para que se incorporara al gobierno militar. Y nuevamente, en una muestra de sacrificio, por eso lo destaco, deshizo lo que tenía en Argentina y se vino a empezar a Chile a un cargo de gobierno que todos sabemos, ¿no es cierto?, que son efímeros, de repente, ¿no es cierto?, duran poco, y tenía que empezar una nueva vida. Bueno, hizo su labor brillantemente y después, posteriormente a eso, cuando abandonó el gobierno militar, se dedicó a su vocación. Formó una oficina de abogados, la oficina Guerrero Olivos, Novoa de Errázuriz, que todavía existe como una de las oficinas más prestigiosas del país. Y ahí él tuvo la oportunidad de dedicarse a lo que era su vocación. Pero nuevamente, ¿no es cierto?, las circunstancias de la vida, el crimen de Jaime, provocó de que Jovino tuviera que abandonar esto, que fue el momento en que a mí me tocó conocerlo. Cuando, antes de la muerte de Jaime, cuando se produjo el plebiscito para la reforma constitucional que se acordó al terminar el gobierno militar, hubo una comisión que se formó en la UDI y nos tocó participar con Jovino. Y Jovino llegaba como yo, o sea, como un abogado que tenía vocación de servicio también, a ayudar en esta tarea. Y él estaba feliz aportando trabajando como abogado. Y con la muerte de Jaime de nuevo tuvo que deshacer su proyecto vital,
todo el mundo dijo, mira, nadie puede tomar este testimonio más que tú. El único que puede mantener viva la UDI en estas circunstancias tan especiales eres tú. Y él volvió a dejar todo votado con esa misma generosidad y se entregó a esta causa. Entonces, obviamente, por las capacidades excepcionales que tenía, terminó ocupando la presidencia de la UDI, terminó siendo senador como tú recordaste, en la circunscripción de Jaime, terminó siendo presidente del Senado, fue precandidato a presidente de la República. Pero ninguna de estas cosas las buscó. Llegó como consecuencia de este espíritu de sacrificio que les decía yo. El Senado, que fue un alto cargo que desempeñó la presidencia del Senado, la desempeñó con brillo y con gran ecuanimidad. Vimos que incluso todos los sectores así lo reconocieron en su tiempo. Y después de que cumplió esta tarea, lamentablemente vino todos estos últimos episodios del tema de la política, del financiamiento de la política, y el tema finalmente de su enfermedad, por lo cual tampoco cuando terminó su cargo senatorial pudo volver a su vocación. Pero yo puedo dar testimonio de que, por ejemplo, cuando nos juntábamos a conversar, siempre le gustaba preguntarnos a nosotros en qué estábamos. Y uno decía, mira, no sé, estoy tratando de hacer el cierre de una empresa, estamos en un contrato de esto, y gozaba con el tema, decía, pero qué entretenido esto. Yo no notaba que ahí era donde él habría querido estar. Por lo tanto, yo lo primero que destaco con esto es el espíritu de sacrificio de Jovino. Después, lo segundo que quiero destacar es que ciertamente es la persona con una mayor resiedumbre moral que yo conocí. Y tal vez solo comparable a la que por algo fue su mujer durante toda su vida, ¿no es cierto? Nuestra querida Angelita, que también tiene esa personalidad tan notable de haber podido sobreponerse a las cosas más terribles y trágicas que le puedan corresponder vivir a una persona. Me refiero no solamente a este, por supuesto, a este renacer y tener que partir de cero varias veces, sino que también a pruebas que mandó Dios, a desgracias personales muy duras, que al final de su vida, incluso también, bueno, la enfermedad misma, pero también a algunas otras que no son pruebas que mandó Dios, sino que fueron la acción concertada de personas malévolas, que también le causaron a la familia de él y a él también mucho un gran sufrimiento en una etapa de su vida muy importante. Y eso se repitió después con el tema de la persecución implacable con ocasión del financiamiento de la política que se le hizo a Jovino, porque obviamente era un objetivo personal de mucha gente. Ahora, lo notable es que Jovino no solamente no se derrumbó, sino que salió adelante de todas esas pruebas más optimista, más entero que nunca. Y terminó, como tú bien recuerdas, haciendo un aporte personal, después incluso de haber dejado el Senado, en la comisión esa que tú recordabas, Claudio, que redactó la actualización de la Declaración de Principios de la UDI, y después en el escrito, en el libro que él dejó, que es un testimonio bastante notable y al cual quiero referirme un par de segundos más. Que es bastante increíble de que después de haber pasado varias de esas pruebas juntas, que cualquiera de nosotros habría bastado, desde luego en el caso mío, una de ellas para trastocarme la vida completamente y probablemente dejarme inhabilitado para poder continuar en lo que estaba. En el caso de él fue un estímulo para continuar adelante. Y lo otro que quería destacar yo es que como líder político, Jovino tuvo también muchos dotes admirables que son escasos en la política actual. Lo primero que quiero destacar en esto era evidentemente su inteligencia. Con eso no vamos a agregar nada, porque todos los que lo conocimos sabemos que era el político más dotado que tuvo Chile en los últimos tiempos. Pero lo más notable es que Jovino no se confiaba en esta extraordinaria capacidad, sino que Jovino era muy serio y era riguroso, no improvisaba. Y aquí quiero dar ya también un testimonio personal. Cuando nosotros lo conocimos, a Jovino con mi hermano, Jovino nos empezó a convidar por las opiniones que dábamos nosotros en la comisión política. Y cuando lo eligieron presidente de la UDI y nosotros mismos impulsamos su candidatura presidencial y todo, empezó a convocar un grupo de personas, que estaban nuestros amigos Manfredo Mayol, Juan Jorge Lazo, mi hermano Carlos y yo, básicamente, que lo bautizamos originalmente como el Círculo de Titanio, porque éramos muy cercanos con él, y Jovino nos llamaba para preparar todos los discursos, las entrevistas de prensa relevantes que hacían el Mercurio, me acuerdo una vez en la revista Cosa,
los programas de televisión, los debates, nunca los improvisaba. O sea, nos juntábamos, empezábamos a juntarnos una semana antes en su casa, íbamos trabajando juntos las ideas, íbamos redactando borradores, después nos juntábamos de nuevo a revisarlo. Era sumamente exigente porque nosotros empezábamos a conversar y uno se pone a divagar con los amigos, tomándose un trago. Entonces de repente nos decía, bueno, se acababa la reunión y nos decía, mire, ustedes no han hecho nada más. Entonces yo voy a tener que quedarme trabajando toda la noche porque ustedes se han dedicado a chupar y a conversar y a reírse. Claro, evidentemente no era solo eso, trabajábamos bastante intensamente, pero lo que quiero revelar con esto es que la forma en la cual él enfrentaba las tareas que hacía era con gran rigor y seriedad, no solamente con inteligencia. Y esto mismo en su labor legislativa, nos comentaba siempre a nosotros, mira lo que se está discutiendo en el Senado, mira la iniciativa que se presentó, y era muy crítico con muchos senadores que eran bastante ignorantes en los temas que planteaban, y él se quejaba, y no sé cómo habría sufrido ahora, y más cómo habría sufrido con lo que nos toca por venir a todos ahora. Bueno, lo segundo que quería, fuera de su inteligencia y su capacidad de trabajo, el que quería destacar como político era su practicidad. Jovino no era de grandes elucubraciones, sino que le interesaban, se ponía metas que estaban al alcance de nosotros, y siempre también dentro del plano anecdótico, de repente nos poníamos a discutir cosas de qué es lo que iban a hacer los adversarios, de cómo nos iban a rebatir, y él decía algo muy sencillo, decía, mira, preocupémonos de las cosas que dependen de nosotros. Esto no, eso, lo que tú estás planteando no depende de nosotros, entonces no perdamos tiempo en eso. Dediquémonos a lo que depende de nosotros. Y celebraba mucho una frase que yo le decía, que yo le decía de repente, no le hagamos la pega a Dios. Y eso le gustaba mucho, o sea, decirle, mire, nosotros hagamos nuestro trabajo, pero no tratemos de hacerle la pega a Dios. Lo que vaya a pasar con esta iniciativa solo Dios lo sabe, pero nosotros tenemos que hacer nuestra pega. Y lo último que quería destacar de él era lo irreductible que era en materia de principios y las ideas de nuestro sector y de nuestro partido. O sea, Jovino era una especie de Pepe Grillo que podía ser muy insoportable al interior de la UDI y al interior del sector, lo mismo en el gobierno anterior del presidente Piñera, para que las cosas siguieran un curso de ser fieles a lo que eran nuestros principios, nuestras ideas. Eso era algo en lo cual él, a pesar de su personalidad, que era todos los que lo conocieron, era sencillo, amable, era divertido, le gustaba mucho la buena vida. O sea, con Jovino nos recordábamos antes con Carlos, ¿no es cierto?, de que le gustaba viajar a Nueva York, le gustaba esquiar, de lo que yo recuerdo, le gustaba mucho, por ejemplo, preparar unos martinis extraordinarios, vodkatini, a los amigos y todo. Y era muy amable y cariñoso, pero al mismo tiempo era irreductible en la defensa de los valores, principios y ideas que él consideraba fundamental. Él decía siempre una frase que nos divertía mucho, que él decía, no es lo mismo sorprender en política que andar sorprendiendo. Entonces él decía, nosotros podemos permitirnos una vez sorprender, pero andar sorprendiendo en política es algo muy lamentable porque significa renegar de las ideas y hacerse irreconocible para nuestros propios partidarios y electores. Para terminar, yo lo que quería decir es que los países, ¿no es cierto?, y las instituciones crecen al amparo de grandes hombres. Y la Fundación Jaime Guzmán, el gremialismo, la UDI, crecieron y se desarrollaron al amparo de sus grandes hombres, Jovino, Jaime. Ahora, lamentablemente, y nosotros podemos dar fe de eso, Jaime nos ha hecho una falta tremenda en el país, no solamente en nuestro partido. Cuando dicen la UDI no ha podido reemplazar a Jaime Guzmán, bueno, ningún partido habría podido hacerlo. O sea, las personas así no se reemplazan. Y lo mismo nos va a pasar con Jovino. Lo único que nos va a quedar es unir todas nuestras pequeñas virtudes que tenemos cada uno, trabajarlas con gran ahínco para llegar a suplir el talento que Jovino tenía. Nos va a hacer una falta tremenda en los tiempos oscuros que probablemente vamos a tener que vivir y que van a ser de grandes desafíos. Y en esto yo quería terminar diciendo que la contribución más relevante que yo creo que hizo Jovino para los tiempos actuales es su libro Con la fuerza de la libertad, que lo escribió durante el anterior gobierno del presidente Piñera, pero que las personas que me están escuchando, si tienen la oportunidad de verlo, lo podrían leer porque es plenamente vigente hasta ahora. O sea, la preocupación de él, si uno mira el índice del libro, era justamente la defensa de nuestras ideas. Se llama, ¿no es cierto?, los capítulos donde la izquierda metió la cola, la supuesta crisis del modelo neoliberal,
la demonización del empresariado, la satanización del lucro, la justificación de la violencia, son los capítulos. Después, las soluciones pretendidas de más Estado, los goles y autogoles en la defensa de nuestras ideas, etcétera. O sea, el puro índice hace de que si ustedes lo ven, se van a dar cuenta que es absolutamente vigente para lo de ahora. Y en ese libro, él termina diciendo, termina citando incluso al director ejecutivo de la fundación, a Jorge Jara Quemada, que había planteado en un simposio de reflexión algunas ideas, que era frente a la violencia física y psicológica, el respeto al Estado de Derecho; frente a la ideologización, el sentido del valor de la dignidad humana; frente a los llamados a convocar asambleas constituyentes, valorar nuestra institucionalidad y la democracia representativa; frente a la falacia de la igualdad absoluta, la idea de que a los pobres no se les ayuda destruyendo a los que tienen más; frente a la falsa idea de que la libertad es hacer cualquier cosa, volver a defender el binomio libertad-responsabilidad, enfatizando que una sociedad sana es aquella que se construye no solo exigiendo derechos, sino cumpliendo deberes. Y así un conjunto de ideas. Y termina diciendo, en su libro, en la contraportada del libro, termina diciendo algo que yo creo que nos viene muy bien y que con esto quiero cerrar mi intervención. Nada es más grave en política que no tener ideas o esconderlas. Profunda reflexión que tenemos que tener en cuenta en los momentos que se viven. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ti, Gabriel. Bueno, yo creo que después armamos una ronda de conversación. Quiero darle ahora la palabra a Carlos Bombal. Hola, Carlos, nuevamente. Hola, ¿qué tal? Mira, yo no sé si va a resultar lo que habíamos ensayado con... Ahí están compartiendo pantalla, ¿se ve o no? No, Carlos. Todavía no. ¿Qué tendría? Y ahí sí que me fui. Esto sí que es dramático. No importa. Tienes que presionar compartir pantalla, el Espérate. botón verde de abajo. Sí, no, es que ahora es dramático lo que pasó porque perdí todas. No los veo yo. No los veo. No importa. Porque ¿Me oyen a mí? Que perdí toda la... yo te escucho perfecto. Ahí estoy. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Hay un botón abajo de color verde que dice Perfecto. compartir pantalla. Compartir pantalla, ya. Y luego selecciona el documento Word que está abierto. ¿Ahí estamos o no? No, Todavía no. aún no. Tienes que seleccionar el... Ahí. Ahí sí. parece, ahí viene, ahí está. Ahí está. Bueno, espérate que... Ahí sí. Voy a ir colocando ahí un poco el texto. En el fondo, muchas gracias por la invitación. Realmente, por ahí se recordaba, yo tuve el gran privilegio de ingresar a la UDI el día que asesinaron a Jaime. Digo privilegio no por la ocasión que señalo, sino que participé del último acto político de la vida de Jaime Guzmán, que fue cuando me ingresa a mí, él es el anfitrión, y en una ceremonia al mediodía de la UDI, ese 1 de abril de 1991, yo ingresé al partido, siendo recibido por Jaime, y en una ceremonia muy emotiva, nos trasladamos después a celebrar, a conmemorar, digamos, los 5 años de la muerte de Simón Llévenes al cementerio metropolitano. Esa tarde habíamos quedado a reunirnos a las 7 de la tarde para coordinar algunas actividades, y bueno, ocurrió el asesinato. Entonces, con ese marco entro a esta relación que voy a hacer ahora, en que sin lugar a duda desde una ausencia que duele mucho, ¿cierto? Y a instancias de la Fundación, que debo destacar fue el último refugio seguro de Jovino, un refugio leal, noble. Nos vamos a reunir esta mañana, o nos estamos reuniendo para destacar, evocar la figura de un sobresaliente político, como lo decía muy bien Gabriel, y recorrer algunos pasajes de su vida, exaltando ante ustedes este liderazgo tan único, tan fecundo, que resonó en el Chile en los últimos 40 años. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que buena parte de lo que le sucede hoy al mundo de nuestras ideas y a los grupos políticos que conforman lo que se dan llamar la centro derecha, se debe precisamente a la falta
de un Jovino Novoa en el escenario político nacional. De eso yo no tengo duda alguna. Como sabemos, Jovino, aquejado por una enfermedad que lo limitó en su dinamismo protagónico, dejó de participar en el último tiempo del quehacer demandante de la actividad política, se tuvo que alejar, y destaco que encontró un refugio muy seguro, como lo decía al comienzo, en la Fundación Jaime Guzmán, y eso es algo que él agradeció profundamente y que para él fue sumamente importante en esta última etapa de su vida. Si bien sabemos no se retiró del todo, siempre se mantuvo al tanto del acontecer, como bien lo decía Gabriel, dejando de participar de la contingencia, y eso se hizo, reitero, sentir de una manera muy profunda. Jovino tenía la gran calidad de ser un hombre de profundas y arraigadas convicciones, y por eso mismo su postura frente a los acontecimientos, a la realidad, era una postura clara, nítida, sólida, versada, inteligente. En Jovino no cabían dobleces ni componentes, y ese es un elemento realmente notable. Un hombre certero, imperioso, hábil, que despertaba, como lo decía muy bien también Gabriel, mucha atracción. Su acercamiento a los más variados temas del acontecer nacional, con una memoria privilegiada, le hacían ser un personaje muy atrayente. Poseía un imán que atraía, el que, mezclado con cualidades personales muy sobresalientes, lo hacían un personaje muy único, muy original. Su naturaleza, diría yo, era convocante. Jovino es un hombre forjado en duros momentos en nuestra historia política. Cuando la libertad estaba comprometida, allá a fines de los 60, 70, es Jaime Guzmán quien advierte en este compañero de curso de singulares características un enorme talento político que solo Jaime era capaz de descubrir en las personas. Jovino lo tuvo muy claro desde el comienzo, Jaime lo tuvo muy claro al comienzo. Jovino era el candidato perfecto para depositar en él, llegada la hora, la custodia de un legado que entonces veía sus inicios en la forja de una lucha que terminaría siendo apasionante por su dramatismo, por su épica, por su heroísmo. Angelita el otro día nos recordaba que recién iniciado su pololeo con Jovino pudo advertir que las urgencias del quehacer político demandaban de su generosidad como mujer, para tener que compartir los tiempos como pareja, la ilusión propia de un pololeo que se iniciaba, con los tiempos del agitado momento político de entonces, donde Jovino, ¿no es cierto?, a instancia de Jaime, se iniciaba en el liderazgo y en la acción. Por eso que es muy notable que desde un comienzo Angelita asoma como la gran compañera de Jovino, con una generosidad inmensa hasta el final. Ahí empieza el Jovino como un referente conductor, emerge un líder. En Chile se venían momentos muy difíciles, y cada vez que, hay que decir que cada vez que se habla de los momentos dramáticos de nuestra historia, se refiere de una manera muy ingrata al gobierno militar, y se omiten las causas que llevaron a ese momento tan dramático de la historia, que fueron quizás mucho más dramáticas que el momento que el país fue liberado. Ahí hay una mezquindad con que siempre se refiere al dramatismo de la historia pasada. Y de ahí yo diría que desde aquel entonces podemos afirmar con meridiana claridad que en Jovino emerge la impronta del artífice de un proyecto político, la impronta de un fundador. No se trataba de una lucha política de poca monta. Estábamos frente a la valentía de un adversario nada de fácil, un adversario muy complejo. Se trataba de luchar contra las fuerzas del mal, desatada en su expresión mayor. Esa era parte del tema. Reinaba la desazón en el país, la anarquía, la violencia, la incertidumbre era total. Entonces el desafío era de gran calibre, y se trataba de luchar contra un adversario que, habiendo alcanzado el poder, pretendía transformar
a nuestra sociedad en un satélite de otras potencias de reconocidos signos totalitarios. Eran también los tiempos del inicio del ocaso de la Guerra Fría en el mundo, pero con una revolución muy activa, la revolución cubana desplegada por toda América Latina con todas sus energías satánicas, ¿no? ¿Sí? Suponía combatir eso, ¿no? Pero también, y eso es lo notable, había que levantar una alternativa que alejara esos peligros, pero que construyera en la sociedad algo diferente, novedoso y restaurador, ¿no? Entonces, había que pensar en artífices, en personas que tuvieran la capacidad de hacerlo. Y decimos que se trataba de artífices porque son personas que tienen el don de hacer con arte una obra sobresaliente. Eso es un artífice. Y ahí estaban Jaime, como el que más, y Jovino a su lado, en la primera línea, como artífices, constructores, batalladores infatigables. Hay un elemento que es importante, el carácter fuerte de Jovino, que explica en buena parte su liderazgo. Pero no es que estuviéramos en presencia de una persona avasalladora, apoyadora, nada de eso. Su fortaleza estaba en la resedumbre de sus convicciones, que se mezclaba en perfecta armonía con la mansedumbre de sus modos y maneras de relacionarse con los demás. Lo que hacía que estuviera ante una persona que tenía la delicadeza de imponerse, con una estatura de gran elevación interior, mas no con la arrogancia altanera y fatua de aquel que lo carcome la vanidad. Me detengo en un elemento fundamental para explicar la condición de líder de Jovino. Era la estrecha cercanía con Jaime Guzmán y la fidelidad con que Jovino le sigue, es lo que determina, a mi juicio, la fuerza y el talante de Jovino que lo lleva a ser lo que fue en su vida pública. Si Jaime marcaba, uno tendría que decir que en Jovino esa marca es a fuego. Y por eso, a él, a Jovino, es que todos vuelven la mirada en la obra dramática y estremecedora del martirio de Jaime. Y aquella noche tan fatídica, Jovino arenga a su gente, diciéndole: nuestro mejor homenaje es seguir su camino, que su muerte nos dé la fortaleza para seguir adelante. Y así Jovino toma el bastón de la posta aquella noche del 1 de abril de 1991. Una de las grandes cualidades de Jaime era saber escoger con prolicidad a las personas que se sumaban a la causa libertaria. Y al fijarse en Jovino, qué duda cabe que Jaime escogió al mejor. Y con él abrió espacio para que otros de su generación se sumaran y después las nuevas generaciones se sumaran. Tenía muy claro Jaime, como claro tenía que iba a morir joven, tenía muy claro en quién debía depositar la confianza, y ahí entonces está el artífice. Lo reitero, aquel que logra realizar una obra que destaca, que sobresale. Eso es un artífice, que lo hace con arte. Si hay algo en el Jovino artífice que a mí siempre me sorprendió fue su desapego al poder. Algo poco común en un ambiente y una actividad en que precisamente todo pareciera encaminarse a la conquista del poder. Lo que se encamina a la conquista del poder parecen bastarse a sí mismo, y ahí se quedan. Y al igual que Jaime, ambos entendían el poder como un instrumento al servicio de las personas. Ahí es claro la fidelidad a las convicciones, acoger al prójimo como el gran protagonista. Eso se transforma como en la ecuación perfecta que va armando todo este proyecto político. Entonces, ahí un elemento fundamental de todo esto es, ya lo dicho también Gabriel, la amistad como el elemento articulador de todo este proyecto político. Es un grupo de amigos comprometidos que siguen a un líder, no un caudillo, que tienen las ideas claras, que es valiente y corajudo como Jaime, lo que da el marco, a mi juicio, a todo el éxito de este proyecto político. Jaime, por encima de todo, situó el valor de la amistad como el elemento articulador de todos sus afanes. Y por eso es que se proyecta esta obra de una manera notable. Y ahí Jovino es el amigo principal, es el maestro de la amistad, como diría yo, y en eso no existen dos opiniones.
Un gran conversador, la gente, las personas, todo le interesaban. Ayer me decía un amigo, Jorge Manzano, que Jovino era un hombre de amistad horizontal, jamás fue presidente con sus amigos. Muy bien lo recuerda también Gabriel, con los pasajes que relata. Y eso, a mi juicio, lo hizo brillar como un líder. Su aproximación a la gente joven era notable. Cómo lo admiraban a Jovino. Los jóvenes, pero se encandilaban con Jovino, y Jovino les daba, a cada uno de los jóvenes les prestaba una atención como al más importante de los prohombres del mundo. Y eso en los jóvenes era cautivante. El arrastre que tenía Jovino, algo muy interesante, como era preocupado de todos los detalles. Precisamente por eso es que nos atacan y nos dicen que la UDI es un grupo de amigos, y peyorativamente se empiezan a decir una cantidad de cosas que este partido, pero si precisamente ahí estaba la genialidad de este partido, que era un grupo de amigos. Y sin embargo algunos se anduvieron acomplejando, y el día que la UDI se empezó a alejar de ser el grupo de amigos que era, a mi juicio, ese fue el día en que se inició el declive o los momentos más o menos felices de la UDI. Jovino cala porque es un articulador de la amistad, y en torno de eso genera una irreductible adhesión a su persona y a los valores que él encarnaba. Yo creo que es fundamental destacar la sobresaliente inteligencia, que era una inteligencia que agregaba la inteligencia a su vez para que ese brillo no fuera opacado por la vanidad o por la arrogancia de Pincel. En Jovino jamás un asomo altanero, un vestigio de superioridad que incomodara. Eso es algo clarísimo. Sabía escuchar, sabía argumentar, sabía esperar un buen raciocinio que lo interpelara, tenía la habilidad de construir argumentos con solidez, la solidez de sus convicciones, pero también incorporando en ellos la impronta de otros, la verdad de otros, si con ello se fortalecían los conceptos o se validaban mejor los diálogos y los planteamientos con sus interlocutores. Jovino le asignaba a la razón y a la asertividad de su interlocutor un valor superior, así como también a la mediocridad y a la necedad, una distancia prudente. En definitiva, uno con Jovino sabía con quién estaba al frente. Por eso era un agrado conversar con él, estar con él, compartir con él. Era asertivo, seguro, no disimulaba una fina ironía que jamás era hiriente. Era de esas personas que no titubeaban, sabía lo que quería y procuraba entender los argumentos de los otros, cosa poco común. Jovino era un tipo que enseñaba con sus modales caballerosos. Tenía una clara sensación, uno tenía la clara sensación de estar en presencia de un hombre claro, transparente, serio, profundo, un gran señor. Tenía una simpatía que era otro gancho de su liderazgo, se la tomaba en serio la vida, pero también sabía hacer reír y reírse de sí mismo y alegrar a los demás. El humor en Jovino era notable. Diría también que es un hombre que interpelaba desde su mirada celeste y profunda, con silencios que manejaba esplendorosamente. Que un político administre los silencios esplendorosamente es algo muy sobresaliente. Sabía él aguardar el momento preciso para entregar una opinión, y eso le daba a su interlocución una certidumbre que resultaba muy reconfortante, especialmente en horas difíciles y complejas. Y ese rasgo en Jovino habla precisamente de su liderazgo, que yo lo destaco esta mañana. Estos atributos no son frecuentes en los hombres públicos y en los políticos, porque las más de las veces los políticos se adelantan, se atragantan por decir lo primero, y no hacen más que repetir lugares comunes o slogans simplones, que es la norma habitual, ¿cierto? Pero Jovino no pertenece a ese tipo de política. Sus adversarios sabían con el roble que se enfrentaban.
lo sabían irreductible, como ha recordado muy bien Gabriel, y prudente, ¿no es cierto? Era un hombre irreductible, pero que sabía ser flexible en lo accesorio, pero prudente a la hora de lograr una concordancia o un acuerdo. Reitero, una personalidad fuerte, conductor habilidoso y profundo, sabía dónde quería llegar y luchaba por llegar a él. Así hubiera tempestad o mar calma, la firmeza del timón jacobino daba una seguridad. Ustedes no se imaginan lo que en política vale el tener un conductor seguro. Y eso nos marcó a los que estuvimos compartiendo responsabilidades políticas. Uno tenía la sensación que la recalada a puerto era segura siempre con Jacobino, estaba garantizada. Y eso le daba mucho valor al partido y al proyecto político, ¿no? Se podía confiar a ciegas en él, en este político liberal, un liberal que de sus convicciones respetaba y se hacía respetar. Era muy importante. No era de esos liberales que lo vemos hoy día, que se proclaman liberales, avasalladores, y que todo lo que no sea liberal es algo que no sirve. Al contrario, el liberalismo de Jacobino era su amor por la libertad, y en eso había una cosa muy importante: el respeto a los demás formaba parte de esa búsqueda de la libertad. Ahora, hay que decirlo que en la vida de los políticos, me estoy entendiendo mucho, Claudio. No, para nada, te estoy escuchando atentamente, está muy ordenado además, no te preocupes. Ya. Por favor, con toda comodidad, Carlos. Gracias. En la vida, digo, los líderes no están ausentes en los momentos de dura adversidad. Y Jacobino los conoció, y vaya de qué manera, ¿no es cierto? Precisamente porque lo sabían irreductible, insobornable, tenaz, es que se levanta esta maquinación siniestra que le tendió una trampa brutal, muy artera, como pocas veces se ha conocido en nuestra historia política. Y como lo dijo muy bien Gabriel, no lo lograron. Intentaron asesinarle a su imagen cobardemente. Se valieron para ello de personajes llenos de miseria humana que cargaban sobre sus espaldas ignominia sin escrúpulo alguno. Se confabularon los medios de comunicación y varios fascinerosos que por ahí deambulan hoy día en la vida política, en una conjura maquiavélicamente dirigida, eso yo lo tengo a la perspectiva, de las más altas esferas del poder, de una andanada feroz en contra de la UDI, y particularmente en contra de UDI. Fueron tiempos muy duros, hasta que la verdad se impuso, y como lo podía hacer de otra manera. Ahora, con Gabriel reitero lo mismo. Ese episodio Jacobino lo vivió y lo sufrió con el estoicismo y la serenidad propia de un líder que es sometido a una prueba de ese calibre. Jamás un exabrupto, jamás una palabra de más, jamás una queja, jamás una condena. Mire qué interesante ese elemento. Solo una paciente espera hasta que se desmoronara esa conjura. Ahora, no tengo duda que quienes organizaron este brutal crimen van a cargar de por vida el peso de una barbaridad semejante sobre su conciencia. El odio que jamás abrazó Jacobino, a ellos los carcomió. ¿Por qué aquello? Porque lo sabían irreductible. Y así como asesinaron a Jaime por idéntica razón, a su seguidor más cercano también quisieron matarlo. Jaime y Jacobino, volviendo a unir estos dos mundos, sabían que sus destinos estarían marcados por la impronta fundacional que los unió en batallas victoriosas, que juntos libraron frente a un adversario que escogió el ropaje de un enemigo implacable. Ese temple que reconocíamos en Jacobino era el que nos daba seguridad. Un líder sereno y juicioso es un tremendo líder. Ahora, en otro orden, compartí con Jacobino un tiempo maravilloso en el Senado, ambos representando a la región metropolitana. Su llegada al Senado encierra un valor muy profundo, y aquí me quiero detener con unos minutitos. Jaime tenía asegurada la candidatura,
Jovino tenía asegurada la precandidatura a la presidencia de la República y había sido proclamada su entrada a la carrera presidencial, como lo recordó muy bien Gabriel. Y en un gesto sin precedentes, de eso que hacen falta en esta hora de Chile, declinó su postulación en favor de Arturo Alessandri, lo que en su momento desconcertó a los partidarios. Pero en aquella decisión, y aquí está el punto, hubo una razón muy profunda que es poco conocida. Jovino sintió que su compromiso con la UNI y con el ideario trazado por Jaime lo cumpliría más fielmente si ocupaba el sillón dejado por Jaime. Y esa íntima convicción, propia de un líder de su estatura, fue la que lo llevó a enfrentar la campaña senatorial por Santiago Poniente en circunstancias que no eran nada fáciles, porque Jovino hasta ese minuto no era un político que estuviera actuando en la vida nacional, si bien se había presentado exitosamente en la precandidatura presidencial. Era difícil acometer una tarea en un Santiago Poniente con características muy disímiles. Y logró la meta. Y ocupó y se sentó en el mismo sillón de Jaime en el Senado, coronando así años de fundación, años de sueño y años de pasión por Chile. Le había cumplido a Jaime. Y eso habla de la estatura moral de Jovino, de su liderazgo y de su condición inequívoca de un gran señor. Así son los líderes patriotas, ¿no? Que luchan con valentía por sus ideales, ¿no? Destaca en el Senado por su brillantez desde el comienzo, su habilidad numérica, su inteligencia, su gran memoria, de gran memoria, Jovino, una memoria, pero de elefante. Su cabal entendimiento de las finanzas públicas lo situaron al tiro los temas de la Hacienda. Y Jovino inmediatamente se transformó en el ministro de Hacienda en el Senado. Porque de igual a igual se entendía con todo y con esa rapidez matemática brutal que antes que alguien sugiriera un cálculo, Jovino ya daba el resultado. Esa habilidad nos daba una seguridad enorme de él en la Comisión de Hacienda, respetadísimo por todo, en fin, no en vano ocupa varias presidencias, ¿no es cierto?, comisiones, y llega naturalmente a transformarse en la segunda autoridad de la República, presidiendo el Senado con una brillantez notable, con una ecuanimidad, como bien lo recordó aquí Gabriel, notable en un desempeño sobresaliente. Era apretador Jovino. Cuando coordinaba reuniones de comité de senadores, ningún detalle quedaba librado a la disposición. El sentido de responsabilidad de la magistratura que representábamos era algo para él esencial. En cada sesión la preparábamos sigilosamente. Trabajábamos con meticulosidad, Sergio Fernández, la EVE, Jaime Orfe, Andrés Chao y todo, pero concentrados, Juan Antonio Coloma, concentrados en la calle, en Suecia, ahí, en Lota, donde estaba la Casa de los Senadores, todos los lunes hasta tarde. Llegábamos al día siguiente al Senado, la hora de almuerzo, Jovino hasta el último minuto, preocupado a la indicación de tal o cual, qué se iba a decir, en fin, nada librado a la improvisación, hasta que sonaba la campana en el hemiciclo, en que ahí entrábamos a accionar nosotros, y era una verdadera orquesta. Lo mirábamos a él, que era el jefe de comité, y bastaba, como en una orquesta, ¿no es cierto?, mirar el gesto del director para uno saber con qué compás, con qué compás íbamos a atacar el próximo acorde. Así fuera la obra más difícil, el momento más complicado en el que estuviéramos, uno miraba al director y sabía lo que había que hacer sin mayor sorpresa, ¿no es cierto? Estaba todo previsto, eran tiempos constructivos, no nos dábamos gustitos. Aquí no se trataba de bloquear éramos oposición, de bloquear al Ejecutivo por darnos un gustito. No, aquí era patriotismo, y si había algo que aún nos perjudicaba a nosotros en nuestras realidades partidistas, pero era el bien de Chile, ahí se hacía lo que había que hacer. El liderazgo de Jovino no es un liderazgo construido en encuestas, se construyó en el tránsito de los años, que van tiñendo los años, van tiñendo el alma de las personas, y cuando es en el caso de Jovino un alma refinada, todo lo que de ella brota es algo que transforma, es algo que se aproxima a los sabios, y la sabiduría es entonces capaz
de transformarlo todo cuando brota de un alma transparente, como era lo. Voy terminando diciendo que Jovino en su vida conoció duras adversidades, como ya se ha recordado, dolores de esos que parten el alma, y lo supo sobrellevar con una supremacía muy larga, depositando, fíjense ustedes bien, en cada uno de nosotros una semilla de templanza y de fortaleza que nos dejó preparados para resistir cualquier prueba extrema que la vida llegue a deparar. Yo ahí hago una especial consideración a cómo Jovino, su dolor, nos los transmite en una semilla de esperanza a cada uno de nosotros. Dolor compartido por su familia, desde luego. Esos son los líderes de verdad, los que conocen el dolor y saben compartir el dolor con esperanza. Y eso es un elemento que yo destaco en el liderazgo de Jovino. Las penas, los dolores, las desilusiones, los padecimientos que Jovino conoce, también forman parte de la vida de los grandes líderes. Experimentó Jovino dolorosas desilusiones que le acarrearon amarguras que asumió con mucha hombría y con mucha nobleza. Cuando se saben llevar aquellos episodios tristes con la sobriedad, con el recogimiento y también con la sonrisa, que la sonrisa era cautivante, es propio también ello de los líderes que tienen clase. Y Jovino fue un líder en clase. Digamos también en la condición de un líder con clase el valor de otros planos de su vida, y aquí ya voy terminando. En el caso Jovino, su devoción amorosa por su familia, su angelita, sus hijos, su hermano, Pino, su hermana Silvia, su madre, sus nietos, le dieron, y su padre, desde luego, que tenía por su padre una gran devoción, le dieron un marco sostenedor y de contención que fue recíproca, imposible mejor y mayor. Y a ellos debió buena parte de sus afanes, por ellos lucha hasta el final. Y en los momentos de adversidad, su preocupación fundamental eran su familia. Me consta de cómo en reuniones muy cruciales, toda su preocupación y todo su desvelo era cómo, en el momento más crítico, contribuir a que su familia soportara bien y él ser un soporte para ellos. Soy testigo de todos los desvelos para con ellos y también de la generosidad de ellos para con Jovino. Ellos aceptaron esas ausencias que la acción política lleva aparejada y que nos alejan muchas veces de momentos que queremos compartir con nuestra familia, y sin embargo el devenir político, el quehacer político no. Termino estos recuerdos retornando a la figura de este político sobresaliente que animó y que inspiró la vida de un movimiento de los más exitosos de nuestra historia republicana. De la mano de un coloso como fue Jaime Guzmán, ambos ahora hundidos en la inmortalidad. Ligado al martirio, Jaime encuentra en Jovino al sucesor que permitió que esa sangre derramada a la suya se hiciera fecunda. Y por eso hoy hablamos de Jovino como el gran líder que fue y que seguirá siendo. Su legado se lleva en el alma. Por eso Jovino no necesitó hacer un testamento. Una reflexión final. Si norte le falta a la UDI en esta hora, le sobran ejemplos virtuosos para corregir el rumbo, para que la UDI vuelva a la calle, para dejar las comunidades del poder, para volver a buscar la camiseta, esa transpiración que decía Jaime, hasta reencantar a esos miles y miles de compatriotas y muchos jóvenes que vieron en Jaime, en Jovino, a líderes de verdad y que ahora vaya falta que más. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a Gabriel también. La verdad es que ambos testimonios notables desde el punto de vista de la descripción. Carlos, hiciste un resumen descriptivo de la figura política y humana de Jovino, muy honesto además, pasando por los diferentes pasajes que le tocó vivir y por sus virtudes también.
se agradece, de verdad que es una especie de biografía política resumida de un modo muy notable, y también Gabriel, digamos, ¿no? Las ideas, eh, eh, esa relación con el índice del libro, ¿no? De este libro Jovino, me, me, cada pasaje que ibas leyendo, cada capítulo, parecía que me recordaba algunas conversaciones con Jovino, porque él siempre fue, claro, un sujeto de posiciones, ¿no? Agradezco desde ese punto de vista, digamos, insisto, esta preparación tan ilustrativa que han hecho ambos. Bueno, yo quiero invitar a las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta o dejar un comentario feliz. De hecho, ya hay un comentario del diputado Guillermo Ramírez, quien agradece a Gabriel, también a Carlos, obviamente, por el testimonio que han dado, e invito a quien quiera también a sumarse a esos comentarios. Yo quisiera llevarlos, me quisiera tomar la palabra muy breve para preguntarles por un tema anecdotario y más bien por otro del punto de vista político más general, una dimensión política. Si yo les preguntara a ustedes, eh, ¿cuál es el sello de Jovino, más allá de que ustedes hablaron de los dotes de liderazgo, de ciertas características que Jovino transmitía, como la analogía o la metáfora del director de orquesta que decía recién Carlos? Si yo les preguntara, sobre todo para la gente más joven que está hoy día conectada, ¿cuál es el sello que le da Jovino a la UDI cuando le toca presidirla? Y de otro lado, ¿cuál es el rol, cómo aporta Jovino, sobre todo Carlos, que le compartió en el Parlamento con él, su rol como político, como líder de un partido grande, ¿cierto? Como homogéneo como es la UDI, durante la transición, el Jovino de la transición política y el Jovino como presidente de la UDI? ¿A quién quiera primero? Sí, yo respecto de lo primero, Claudio, te iba a decir de que me parece de que indudablemente el legado más grande de Jovino para la UDI fue el tener un cuerpo de ideas que, como te decía yo recién, no demasiado filosóficas y abstractas, sino que un conjunto de ideas claras que se defendían con pasión, que no se transaban, más allá de que, como muy bien recordaba Carlos, bajo una forma muy acogedora y muy abierta, pero había una frontera más allá de la cual no se pasaba. Y yo lo quería resumir en que el mismo Jovino, en su libro, cuando empieza el libro, cita a Jaime, cuando dice: no hay mayor poder que el poder moral y el poder de las ideas. Yo creo que en el caso de Jovino, y eso es lo que nos hace falta en el actual momento, que Carlos recordaba muy bien, yo también lo mencioné, la falta que nos hacen estos liderazgos a nosotros es porque había ciertas fronteras, ciertas barreras que no se estaban dispuestas a transar. Jovino nos dio eso, un liderazgo que al mismo tiempo de ser sereno y reflexivo era firme. Yo te diría que eso es lo más notable, y por eso que creo que él, no es casualidad que los dos últimos actos de su vida pública hayan sido dejar un testimonio escrito en un libro en que, como les digo, si ustedes lo ven, les parecería sumamente actual, porque es lo que es una especie de bitácora de viaje de lo que tenemos que hacer ahora. Y por otro lado, la participación, como te recordaba, en esa comisión que presidió Carlos Villarroel para poner al día la declaración de principios de la UDI, o sea, siempre en el plano de las ideas. Ese te diría yo que es la característica o la impronta más notable de su liderazgo en la UDI. En la parte de la transición le dejo a Carlos, porque Carlos fue testigo y fue compañero de Jovino en todo ese trabajo. Muy breve, antes de dar la palabra a Carlos, yo recuerdo que, como algo ya decía al principio, yo recuerdo esa comisión, Gabriel, ¿te acuerdas cuando nos juntábamos por las noches en la oficina de ustedes con tu hermano, ¿no? Sí. Y bueno, y Jovino no necesariamente participaba de todas las conversaciones, ¿no? Pero cuando había que marcar, cuando había o alguna controversia o alguna falta de claridad o de nitidez en la discusión doctrinal, Jovino estabilizaba los conceptos, ¿no? Y nos dejaba claro desde el punto de vista político, como tú decías, sin mucha abstracción, separada desde el punto de la identidad de la UDI. De hecho, muchas veces lo dijo, ¿no? Oye, somos la UDI, y bueno, agregaba, digamos, la idea que la proponía con esa
templanza, pero con esa prudencia, como tú decías, nunca subiendo Sí, la voz, siempre pasivo, no siempre propositivo, pero marcaba claridad, ¿no? Había un respeto claro, ahí por eso, y un aporte que sí, ejercía desde el punto de vista de la idea, por clarito y eso sencillo. sí, por eso recordaba yo eso que a mí me hacía mucha fuerza cuando él decía eso, no es lo mismo sorprender que andar sorprendiendo. Efectivamente. Claro, Jovino demostraba que el carácter en política no necesariamente tenía que expresarse efusivamente, por el Sí, contrario, ¿no? Y eso daba tranquilidad, fíjate, ¿no? Porque aportaba serenamente y aportaba, quiero decir, desde el punto de vista de la estabilización de los conceptos. Y permítanme ser majadero en esto, ¿no? Marcando siempre la posición del aporte de la idea, ¿no? Desde la identidad de la UDI. De hecho, ¿te acuerdas? Gabriel lo decía, ¿no? Oye, pero somos la así- UDI, estos pum, pum, y marcaba un par de puntos. Carlos, no. Mira, yo 100% comparto lo que ustedes han dicho, ¿no? Uno esperaba siempre, ¿te acuerdas? Esos deditos que sí, Jovino qué movía, notable. claro, esos deditos uno los esperaba siempre, pues, y era lo que decía yo del director de orquesta, eh, era el hombre que al final armaba que todas las piezas funcionaban bien. Y uno sabía que la conducción de la partitura, una obra complejísima, él la iba llevando claramente y con una mirada iban entrando los distintos instrumentos a generar la armonía que tenía que sonar perfecta. Entonces, era muy grato esperar el comentario final de todo. Uno te podía decir cualquier barbaridad, podía lanzar de repente, no sé, fruto del entusiasmo, alguna propuesta que incluso fuera hasta pasada para la pública. Y ahí venían los deditos que decían, un momento. Entonces, el que fuera él una contención en la claridad conceptual, daba mucha seguridad y mucha amplitud para que el análisis fuese muy abierto, porque uno sabía que por más abierto que fuera el análisis, por incluso más entusiasta que fueran las propuestas, al final aquello se sintetizaba, ¿ah? Perfectamente. Y no era que Jovino interpelara, oye, no, para contener, no, sabía esperar. La administración de los silencios de Jovino. Si el silencio era muy prolongado, uno tenía que acortar su intervención, que quería decir que estaba diciendo una barbaridad. Entonces, pero nunca sarcasmo, una fin ironía. Esos son dotes también de un liderazgo como yo lo destacaba. Entonces, para hacer una síntesis, eso mismo que uno vivía en la expresión diaria de compartir la responsabilidad en el Senado, también lo hacían sentir sus adversarios. Cuando me tocó varias veces asistir a la Comisión de Hacienda y ver a Jovino trabajando en la Comisión de Hacienda, no sé, era un arrao sobre el piano, porque se manejaba con las cifras, o sea, los asesores ahí complicados explicando porcentajes, altos dignatarios y altos personajes, Jovino, no, si esto es así, ¿sabes? Resolvía bien, era una mentalidad matemática muy... Y la memoria le favorecía mucho, porque tenía todos los pasajes registrados, todos los compases en la mano. Entonces, eso daba, y además todo esto con mucha serenidad. El hecho de no levantar la voz ni gritar es algo en un líder notable. La serenidad que transmite un líder en momentos muy complejos, muy difíciles, que incluso en los personales de él, quiera como para de repente haber tirado el mantel y haber faltado la... Y eso en política es algo muy importante. Y para los seguidores de un líder de ese tamaño, es algo, como dije, que se registra en el alma. Se quedó un poquito pegado, Carlos, parece. Se Parece, pegó, sí. Sí, oye, yo aprovechando este momento que queda aquí, este silencio, por decirlo así, voy a
compartir con ustedes un comentario que hay acá, que es de Floridor Pinto. Nos dice, no es pregunta, solo quiero agradecer y felicitar a Gabriel y a Carlos la reseña realizada y los notables recuerdos de este líder tan valioso y querido como fue Jovino. También quiero citar otro comentario de Carlos Cáceres, que me pide que envíe un saludo y que él también se hace parte de este recuerdo de gratitud y afecto a Jovino Noa. Hay una pregunta que les voy a dejar a ambos, de Pedro Colosía. Dice, ¿qué creen que le diría Jovino hoy a los jóvenes que se están involucrando en la UDI? Dejo esa pregunta planteada y agregar además que, bueno, hay otro comentario, Daniela Carrasco dice, tuve el honor de conocer mejor a Jovino en la actualización de los principios de la UDI, cuando participé como secretaria de acta en la comisión, y efectivamente él nos sorprendió en algunas ocasiones, pero no andaba sorprendiendo, como bien dice Gabriel. ¿Ah? Las intervenciones de Jovino, dice Daniela, siempre fueron brillantes, una tremenda figura que inspira a los más jóvenes. Gracias por sus intervenciones. María Novoa, muchas gracias, agradece a la Fundación, muchas gracias a Carlos y a Gabriel, emocionante escuchar sus palabras y los recuerdos de Jovino, un cariñoso abrazo. Angelita. También Jovino, imagino hijo, ¿no? Dice muchas gracias, un nieto es, porque dice una gran persona y un gran abuelo. Y Juan Eduardo Ibáñez, integrante de nuestro directorio, ¿cierto? Y fue presidente de él también, va a preguntar. Ahora sí que les voy a pedir que a Sebastián, que desde la mesa técnica, que me ayude a habilitarle micrófono a Juan Eduardo Ibáñez. Le aviso que en este momento lo estamos habilitando. Hola Juan Eduardo, te escuchamos muy bien. Buen día. Sí, solo quiero aclarar que no soy Juan Eduardo, soy Felipe Lyon, también trabajo en la Fundación. Pero es que aquí no dice Juan Eduardo Ibáñez, estabas sí. anotado como pregunta. Sí, no, es que me di cuenta, y hola a los expositores, la verdad que muy buena y muy inspiradora su exposición, al igual que la vida y la obra de Jovino. La verdad es que yo no sé qué habrá pasado, qué misterios habrá ocurrido, pero trataré de decirte por WhatsApp, Claudio, pero no sé por qué me di cuenta al momento de mandarla que quería preguntar que aparecía como Juan Eduardo Ibáñez, pero bueno. Simplemente mi pregunta para los expositores era, ¿cuál creen ustedes, esto obviamente es hacer ficción, pero dado todo lo que conocían a Jovino y a su liderazgo, es interesante hacer la reflexión y el análisis. ¿Cuál creen ustedes que sería el liderazgo que ejercería Jovino hoy día en un contexto como el de la Convención Constitucional, dado el ambiente revuelto, de falta de liderazgo, en que nuestros principios se ven de repente expuestos de forma tan líquida, donde hay tan poca disposición al diálogo y donde es necesario equilibrar de alguna manera la defensa de nuestros principios, nuestros valores, que se ve tan disminuida en votos, por así decirlo, en peso en la convención, pero que en el fondo hay ciertas cosas que tenemos el deber de defender, con la necesidad también de criterio político, de negociar y de tratar de avanzar en acuerdos para tener una buena constitución. Entonces, me produce mucha curiosidad saber, cuando ustedes conocen a su liderazgo, ¿cómo ven ustedes a Jovino en un ambiente como ese? Claudio, ¿puedo contestar algo yo? Mira, Como ustedes quieran. Tú, Gabriel, la primero. pregunta de Felipe, que es muy importante, está vinculada también a la pregunta que había planteado también antes tú, que te había llegado en relación a cómo convocar a los jóvenes. Yo creo que yo comparto mucho con Carlos, y también lo dije algo en mi exposición, de que a Jovino nos ha hecho mucha falta en los últimos años. Yo primero creo, también voy a ir un poquito más atrás, de que creo que tal vez, no digo que no hubiéramos llegado a la situación actual si hubiera estado Jovino, pero habría habido cosas muy distintas si él hubiera estado activo y hubiera podido dedicarse a este momento de Chile. Probablemente la situación también de nuestro sector sería profundamente distinta, y la de nuestro partido, la UDI, también. O sea, no me cabe duda de eso. Ahora, ya planteado a cómo nos encontramos en este momento, yo creo que para Jovino no habría sido difícil hacer una convocatoria, porque Jovino, como muy bien destacó Carlos, era un gran patriota,
y yo creo que habría sentido de que nos estábamos jugando mucho. Piensa tú que lo que yo comentaba de que él se integró al gobierno militar justamente para institucionalizar la transición y desembocar en la Constitución del 80. Entonces, el hecho, y yo lo que les leía ahí del índice del libro y todo, es justamente el rescate del modelo y de nuestras ideas. Entonces, yo creo que nos habría convocado de todas maneras a sectores que no hubieran sido solamente los de la UDI, porque Jovino en eso también tenía sentido, ¿no es cierto?, de cuando estaba amenazado el país, habría sido bastante más amplio, y yo creo que habría sido un conductor también, a pesar de que lo trataban de presentar solamente como el coronel duro dentro de la UDI, también era el que tenía más habilidad para conversar y llegar a acuerdos. Entonces yo creo que también en este momento él habría podido ser un factor aglutinador, un articulador de acuerdos con adversarios políticos, que para él nunca fueron enemigos, sino que eran solamente adversarios que tenían una visión distinta, pero a quienes habría convocado también. Yo creo que habría sido una figura sorprendente en estas circunstancias actuales, porque la gente lo conoció solamente o lo tenía una caricatura de él como una persona que fuera nada más que de trinchera, y Jovino no era así. Así que yo creo que nos habría sorprendido, pero me permito pensar de que si él hubiera estado activo, como muy bien dijo Carlos, en la última etapa de su vida, probablemente el curso de los acontecimientos tampoco habría sido el que tenemos ahora. Carlos, ¿tú quieres? Lo comparto 100% y solo complementaría nomás señalando que el momento más importante del movimiento y cuando más se creció fue precisamente cuando estuvo en la calle. Y buena parte de todo lo que está ocurriendo hoy día, a la UDI, para que decir a la centro-derecha también, es que se abandonó la calle. Si uno mira los resultados electorales, uno observa claramente que faltó calle. Y faltó calle para transmitir precisamente esa energía, ese testimonio, esa fortaleza de un Jovino en campaña, de un Jaime Guzmán en campaña, de esos viejos tercios en campaña, en que dejábamos los pies en la calle. Fueron cambiando los tiempos, sin duda. Las redes sociales parecieron como que venían a decirlo todo. Pero las redes sociales no son piel, no está a tocar. Y Guzmán era piel, y Noboa era piel. La gente necesita ser escuchada físicamente, no digo en los tiempos de pandemia que ahora no. Entonces se reemplazó, y también, digámoslo, el poder hizo o encantó a muchos y los hizo olvidar la calle. Digámoslo con todas sus letras. El poder de repente aleja. Y creo que hay que hacer una profunda autocrítica, muy profunda, para llegar a la conclusión inequívoca que desde Guzmán hasta nuestros días la calle es irreemplazable. Jovino lo demostró, siendo poco conocido, se fue a meter a los barrios, se fue a meter a Conchalí, estuvo en Huechuraba, estuvo en Quinta Normal, y ganó en una plaza dificilísima, ni que hablar calle, en una plaza dificilísima, disputando con Lagos. Bueno, esos testimonios yo creo que tienen que volver en una serenísima y muy privada reflexión, muy profunda al interior de la UDI, porque no tengo duda que la UDI, volviendo a la calle, va a volver a sorprender. Muchas gracias, Carlos. En ese punto también, reconozco en un liderazgo muy importante, el liderazgo Pablo Longueira, en su momento crucial, que venía también de la mano de lo que era el liderazgo. Bueno, le quiero dar la palabra para saludarlo a nuestro director ejecutivo, Jorge Jara Quemada. Antes de darle la palabra a Jorge, solamente agradecer todos los saludos, entre ellos está Jorge Manzano, que felicita en la actividad, y también a los invitados por hacernos recordar a nuestro gran líder, dice, y amigo que tuvo la suerte de compartir. Gran persona, un gran abrazo, y así hay varios otros comentarios, los agradezco todos, y bueno, para cerrar, Jorge Jara Quemada, nuestro director ejecutivo, los va a saludar. Hola, Jorge. Hola, buenos días, Gabriel, Carlos, muy agradecido por la disposición que han tenido de participar en esta actividad.
es un pequeño pero muy merecido homenaje a Jovino. Ustedes hablaban de que los últimos años lamentablemente se retiró de la política más activa a propósito de su enfermedad, y eso sin duda que fue una merma para el Parlamento y para la política chilena. Pero fue de alguna forma también una ganancia para la Fundación, porque Jovino estuvo en la Fundación, tuvimos oportunidad, todos los que allí hemos trabajado en los últimos años, de conocerlo más profundamente, de tener esas largas conversaciones sobre los momentos y las estrategias, digamos, para tratar de defender y proponer y divulgar nuestras ideas. Yo conocí a Jovino en distintos ámbitos. Lo conocí primero en su campaña senatorial del 97, después me convocó a colaborar en la campaña de Lavín el 99, después me reencontré con él el 2007, cuando él era senador, desde la Fundación, yo en una labor de asesoría legislativa, y me pude dar cuenta de todo en esos años, de todo lo que ustedes mencionan, y lo que más a mí me llamaba la atención, siendo yo asesor legislativo y participando de unos almuerzos que se hacían en el Senado los días martes con los 9 senadores que en ese momento tenía la UDI, de que cuando Jovino hablaba se producía tácitamente un reverente silencio para escuchar qué es lo que él tenía que aportar sobre un determinado proyecto de ley o sobre una estrategia que había que zanjar, digamos, para enfrentar una situación legislativa. Eso siempre me llamó la atención. En esos almuerzos, como es natural en todo almuerzo donde había gente que tenía amistad hace muchos años, se producían obviamente intercambios bilaterales, qué sé yo, grupos que conversaban de distintos temas. Pero cuando se entraba al trabajo legislativo y Jovino hablaba, se hacía un silencio reverente. Todos escuchaban lo que Jovino tenía que decir. Y eso a mí siempre me llamó profundamente la atención, el respeto y la consideración que Jovino generaba en gente que eran sus iguales, además, ¿no? En ese momento en el Senado. Bueno, y después, como les decía, sus últimos años estuvo, hasta que las fuerzas se lo permitieron, muy presente en la Fundación, y yo creo que ahí se reencontró con esa labor formativa que le conocimos básicamente en la universidad. Yo fui alumno de Introducción al Derecho de Hernán Larraín, y sus asistentes eran precisamente Gabriel y Carlos Villarroel en ese tiempo, estoy hablando del año 83, digamos, y en el paralelo, Jovino con Juan Jorge Lazo hacían también Introducción al Derecho, y desde ya uno sabía, digamos, de esa labor de formación de gente joven. Así que me permitió alargar, digamos, este saludo con un pequeño testimonio también para agradecer la tremenda generosidad que Jovino tuvo hacia nosotros como fundación, a los que trabajamos ahí, para compartir lo que era su experiencia y su visión. Así que un abrazo cariñoso, Carlos y Gabriel, muy amables por haber compartido este evento con nosotros. Claudio. Muchas gracias, Jorge. Yo voy despidiendo. Quiero agradecer, repito, los diferentes saludos que han venido. Quiero agradecer también la presencia de la familia de Jovino, de su esposa. Vimos ahí que habían saludos de nieto, su hermana, hijos. A todos ellos, nuestras condolencias nuevamente, y a todos los amigos de Jovino, a toda la gente, a todos los jóvenes que se han conectado, que han manifestado sus comentarios, que han escuchado atentamente estas verdaderas reseñas biográficas cargadas de anécdotas que dan cuenta de la cercanía que Gabriel y Carlos tenían con Jovino. Se las agradezco a ambos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti y muchas gracias y un saludo cariñoso para todos. Igualmente. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Un saludo cariñoso también, Angelita, a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós a todos. Chao.